Hola, hola a todos. En este video hablaremos de procedimientos de control. En ello haremos algunas reflexiones sobre las situaciones que se pueden presentar en cualquier empresa y que es necesario establecer un control interno a fin de evitar estas situaciones. Uno de los controles que debemos tener es cómo realizar o cómo evaluar que tenemos al personal competente. Muchas veces hay personal que no cumple con el perfil del puesto y entonces la evaluación que se hace de esta persona para ver que realmente esté haciendo las tareas que tiene que realizar y no haciendo tareas que no le corresponden. Es muy importante definir que el personal esté en el lugar de su competencia, ya que si esto no es así, es muy probable que se puedan tener pérdidas. Pensemos, por ejemplo, que un enfermero esté haciendo labores de administrativo o un administrativo haciendo labores de enfermero en un hospital, pues lo mejor es que el enfermero esté haciendo labores de enfermería y el administrativo esté haciendo labores de administración, de tal forma que la persona adecuada estará en el perfil adecuado y el negocio se llevará de una mejor manera. Otro de los controles internos que son muy importantes es el que se refiere a la rotación de funciones. La rotación de funciones es aquel control que establece que las personas vayan cambiando cada cierto tiempo de puesto de trabajo. De esta manera van pasando por varios puestos de la empresa, van teniendo diferentes actividades que realizar y van aprendiendo de ellas. Aquí en México es muy difícil que esto se dé, no se ve mucho que se dé en las empresas de aquí en México, principalmente por la ideología que tienen los empleados. Pero en Estados Unidos, en Europa y en varios países se ha visto que esto tiene muchas ventajas. Cuando se hace una rotación, se saca de confort a los empleados porque ya no están en tienen que estar aprendiendo nuevos procesos para realizar en sus actividades. Y entonces, cuando tienes varias personas haciendo haciendo las actividades en cierto tiempo, pues ya tienes varias personas capacitadas para realizar esas actividades. Y cuando por alguna razón una persona falta, ya sea por enfermedad, vacaciones o porque decide salirse de la empresa, tienes otra persona capacitada para realizar el proceso. El proceso no se cae. Esto sirve para que puedas tener a varias personas que sepan hacer lo mismo. Si el proceso no se cae, el negocio sigue funcionando independientemente de las personas que estén trabajando aquí y este es un beneficio muy grande para las empresas. Otra de las ventajas que tiene este control interno es que las personas cuando llegan a un nuevo puesto de trabajo van realizando una auditoría interna, porque cuando llegas tú a un lugar nuevo empiezas a preguntar por qué se hace este reporte o cómo realizas esta actividad o cuáles son los pasos para realizar esta acción. Y entonces, aparte de que empiezas a aprender, te das cuenta que algunos procesos no se siguen al pie de la letra o que ya se están saltando algunas partes. Y es momento de que la persona que está llegando da aviso a los directivos porque puede haber un mal uso o algún desvío de los activos y no quiere hacerse responsable, no quiere que se le culpe por algo que no está haciendo él. Entonces, este beneficio de la rotación permite que cada vez que una persona vaya cambiando de puesto, vaya haciendo esta auditoría interna, vaya viendo que los procesos se estén cumpliendo como se deban de cumplir y vayan evitándose pérdidas de activos por este tipo de situaciones. Otra de las ventajas de las rotaciones es cuando tú estás cambiando de área de puesto, pues tú le tienes que estar enseñando a otra persona a hacer el trabajo que tú realizas. Y al momento de que otra persona sabe realizar tu trabajo, te puedes sentir libre de esta responsabilidad, porque esta responsabilidad ya la va a realizar esa persona nueva que está accediendo. Y tú puedes aprender cosas nuevas y por lo tanto tienes la posibilidad de subir de nivel en tu trabajo, ser candidato a subir de puesto. Entonces, este es muy bueno porque vas aprendiendo, tú vas enseñando y tú vas aprendiendo nuevas actividades y se van rotando todo el personal. Entonces, estas son varias ventajas que tiene rotación de tareas. En México no se ve mucho esto porque el mismo pensamiento del mexicano
en el sentido de que piensa que tiene que ser indispensable para la empresa porque si no lo van a correr, porque si no lo pueden despedir. Y lo que nos ha dicho la experiencia, por lo menos de manera internacional, es que al contrario, al momento que se van haciendo esta rotación de funciones, el personal va agarrando diferentes habilidades, diferentes actitudes en cada uno de los puestos a los que accede y existe más posibilidad de irse superando en la misma empresa. Esto por el lado de la rotación de funciones. Otro control interno muy importante es el de vacaciones forzadas. Muchos se preguntarán, ¿y esto por qué tiene que ser un control interno? ¿Por qué es tan importante o por qué puede ser importante para una empresa tener este procedimiento de vacaciones forzadas? Pues la realidad ha mostrado que cuando las personas se van de vacaciones es cuando se descubren los fraudes que estas personas estaban haciendo. Por eso hay algunas personas que nunca quieren irse de vacaciones, porque ellos están viendo la manera en que pueden quedarse para evitar que el fraude se descubra. Y entonces normalmente son las personas que siempre dicen, hay mucho trabajo, tenemos que quedarnos más tiempo, tenemos que estar haciendo diferentes cosas, pero la realidad es que están cubriendo ciertas situaciones que si ellos no están, saldrían a la luz y sería un problema para ellos y evidentemente están haciendo perder a la empresa ya sea dinero o activos. Entonces, una manera muy importante para controlar todo este tipo de situaciones es vacaciones forzadas. De esa manera, cuando la persona está de vacaciones y llega la nueva persona a suplirla, se da cuenta si está viendo algún movimiento fraudulento. Un ejemplo de esto sería cuando una persona se va de vacaciones y entonces llega la nueva y de repente le hablan por teléfono y le dicen, oye, ya puedes pasar a recoger tu cheque y la nueva persona dice, Achi, ¿cuál cheque? ¿De qué me están hablando? Y entonces se dan cuenta que a esta persona le estaban depositando dinero por comprar los medicamentos con una cierta farmacéutica que no eran los más baratos, pero ellos le daban dinero a la persona y había un convenio ahí, y entonces la empresa estaba perdiendo sus activos. Este tipo de situaciones se pueden controlar con las vacaciones forzadas. Y entonces ese es un control, ¿no? Ponemos a todos de vacaciones en diferentes momentos, aunque no quieran, de tal manera que se puedan hacer pequeños monitoreos en cada una de las áreas en las que están estas personas. Otro punto es la separación o segregación de funciones. Este es muy importante. En términos generales es que un solo proceso no lo haga una sola persona, sino que lo hagan entre varias personas para evitar abusos. Se tienen que este segregación de funciones lo vamos a ver nada más vemos el último punto y lo retomaremos porque es muy importante entender la operación de esta segregación de funciones y cómo puede beneficiar este control a la empresa. Finalmente, para terminar esta diapositiva, se tienen que tener medidas de seguridad. Todas las medidas de seguridad son muy buenas, ya sean controles de acceso, acceso a los sistemas, claves, contraseñas, password, monitoreos por cámara, puntos de inspección. Todos estos controles van a ayudar a que la empresa no pierda activos, ya sea por fraude, por hackeo o porque personas que no tienen nada que hacer dentro de la empresa puedan entrar. Entonces, en general estos controles de procedimientos son muy importantes y vamos a entrar de lleno en la segregación de funciones, que es un punto muy interesante y muy importante también. La segregación de funciones se enfoca en un proceso, este ejemplo que vamos a ver es en un proceso de compra de material. Cualquier procedimiento se puede segregar en diferentes funciones. Ahorita vamos a ver este ejemplo de compra de material. Vamos a pensar en la compra que se hace de un tomógrafo. Entonces tenemos que hay diferentes, en el proceso hay diferentes pasos que se tienen que ir siguiendo para hacerlo. Pensemos en la compra de un tomógrafo. Entonces primero tenemos la persona que dice se necesita el tomógrafo, que hace la requisición. Se necesita comprar un tomógrafo y entonces esta persona dice estas son las características que se necesitan,
es la persona que está trabajando con ello, la que se desenvuelve y la que lo va a utilizar para su labor cotidiana. Entonces, esta persona le pasa su requisición a otra área o a otra persona que va a realizar una serie de cotizaciones de este tomógrafo en base a las características que se tengan. Y entonces aquí va a revisar todas, generalmente se pide por lo menos tres cotizaciones para revisarla, ver cuál es la mejor opción que cumpla con las características que está solicitando el que hace la requisición, y esta va a elegir la que dé el mejor precio y mayor calidad. Una vez que ya se elige al proveedor en esta área, otra área diferente es la que recibe el tomógrafo, de tal manera que otra persona que no es ni la que lo pidió ni la que lo compró, es la que va a revisar que lo que se está entregando sea igual a lo que se solicitó, de tal manera que no haya un fraude o que se estén vendiendo, como dicen, gato por liebre. Entonces llega ya el tomógrafo al almacén, llega la persona junto con la factura que se expidió, revisa que lo que esté en la factura sea lo que se está recibiendo para poder liberar al pago al proveedor. Entonces, una vez que ingresa al sistema, que ya se libera, el departamento de contabilidad o otra persona es el que realiza el pago, ya sea con cheque o con transferencia electrónica. Una vez que se ha verificado que se recibe el pago, entonces se libera. Y entonces tenemos todo este proceso, cómo va cambiando de personas, y cada una va verificando que lo que va haciendo la que sigue haya sido de la mejor manera. Eh, en términos generales, las funciones se segregan en diferentes actores en el proceso. Si nosotros elimináramos esta segregación de funciones, es decir, una misma persona lleva a cabo todo el proceso, pues ¿cuáles serían las fallas en el esquema? Pues en primer lugar, podríamos tener que las órdenes o las solicitudes, las cotizaciones, fueran específicas al proveedor. O sea, ya sabemos a quién se lo vamos a pedir, y entonces esto se base más en la amistad con el proveedor o no en el precio y en la calidad. Esa es una falla si no se sigue este esquema de segregación de funciones. Otra podría ser la cantidad y la calidad de las cosas compradas que no sean verificadas, ocasionando pagos por producto incompleto de baja calidad. También nos podríamos encontrar que los materiales o lo que se está recibiendo, lo que se está comprando, pueda ser robado por los empleados, de tal manera que podríamos tener que, ¿sabes qué? Pedí 50 paquetes de vendas, déjame aquí en la oficina 30 y los otros 20 mándamelos a mi casa. Si todo lo hiciera la misma persona. Entonces no. Si una persona los pide y otra persona los recibe, tiene que coincidir lo que están haciendo, porque la persona que lo solicitó está esperando recibir esa cantidad. Otra situación es que se puede validar la exactitud de la factura con lo que se recibe y la orden de compra. Entonces, como podemos ver, esta segregación de funciones es una ventaja muy, muy clara. Nos ayuda a ir estableciendo diferentes procesos, y en cada uno de esos procesos podemos ir poniendo diferentes controles que nos permitan verificar el perfecto funcionamiento. Todo esto con el fin de evitar pérdidas en el negocio o que haya un mal uso de los activos de nuestro negocio. En términos generales, esa es la segregación de funciones, este es el control de procedimientos. Se tiene que ir controlando cada procedimiento, tenemos que ir poniendo un control a fin de asegurarnos que las cosas se realicen de la mejor manera posible. Bueno, hasta aquí llegaremos con este proceso, y en un video posterior veremos el monitoreo, que es otro elemento muy importante del control interno.